Sí, es un yo palo. Pero yo creo que lo ves. No, yo creo que lo podemos ir viendo más o menos, pero si vosotros queréis bajar ahí, lo tienen, por eso que más o menos. Bueno, pues muy buenas tardes a todos, a todas, a cada cual que ponga ya al final que les parezca, porque esto es imposible ya llegar a algo. Entonces, bueno, la idea, ¿cómo surge esto? Bueno, desde hace años pues, he ido intentando, al hilo de un estudio que estaba realizando, sobre todo sobre el papel del Partido Comunista y el movimiento guerrillero o antifranquista en España, pues iba recogiendo, porque me ha interesado siempre recoger la parte, digamos, qué biografía tiene toda esta gente. O sea, quiénes son realmente, ver si son labradores, si son mecánicos, o si son intelectuales o qué es, ¿no? A partir de ahí pues iban aumentando y añadiendo, ¿no? Bueno, en estos momentos la broma ya van por unos 4.000 folios en España, ¿no? De gente, más de 50.000 personas en que voy recogiendo la cosa. En este hilo, la verdad es que luego, en función de cómo se están desarrollando las cosas en Madrid, pues a veces te cabreas, ¿no? A veces de cosas, con más o menos razón, ya en un momento uno piensa siempre que tiene toda la razón del mundo, ¿no? Pero bueno, sobre esa base te cabreas, y sobre todo porque empiezan a surgir cosas como esta de las 3.000 personas, pero el problema no ya, luego empiezas a leer las justificaciones y empiezan a discutir con Mirta Núñez, a decir como que se había equivocado mucho para justificar tu trabajo. Pues a tu trabajo intenta justificarle, que ya hay bastante intentar justificar tu trabajo, qué es lo que has hecho. No, porque luego, claro, luego surge, pero haber cogido al historiador que hace hincapié en su libro sobre la permanencia o la presencia en checas de determinada gente, pues le resulta que le ponen para hacer esa lista, O sea, y el cual les pasa a los historiadores del Partido Popular que hay 300 y pico, teóricamente, que habían estado por las checas, tampoco sin entrar muy bien. Y claro, eso lleva a un problema, ¿no? Y un problema y es si admitimos todos los juicios del franquismo como verdad revelada, o no, claro. Entonces, un juicio, utilizar como prueba un juicio en el cual las personas no han tenido posibilidad de defenderse, pues es complicado, ¿no? O sea, digamos así, por de pronto utilizarlo ya como diciendo, no, es que en el juicio, en el expediente, bueno, cualquiera que haya estado medianamente en la clandestinidad sabe que una cosa es lo que ha pasado, otra lo que uno cuenta y otra lo que medianamente el otro intenta ponerte, ¿no? O sea, digamos, porque claro, lógicamente cada cual en las declaraciones es un mundo que hay que intentar comprobar en las cosas, pero que no puede alegremente establecerse. Y así como que de momento por lo menos la mayor parte de documentación, etcétera, sobre las checas, pues se deriva de las investigaciones del franquismo. No sé, igual que otros ponen en duda, yo ya he empezado a poner en duda la existencia de las checas, tal como están. ¿Por qué no las citan con su nombre a cada una? Porque quedaría como menos duro, ¿no? O sea, la del Cine Europa, pues era la sede del Comité Regional de la CNT. Esto significa, decir comité o del comité de la zona centro de la CNT, pues no es lo mismo que decir la checa donde asesinaban a la CNT, ¿no? Parece que la propia terminología también lleva a veces a hacerse cuestiones, ¿no? Eso por un lado. Y luego por otro lado, porque yo creo que ahora lo que hay es un intento como de dar carpetazo. Es decir, el ayuntamiento se ha metido en un lío para ellos, porque no ni tienen claro ni lo están sabiendo, yo creo, gestionar el asunto, igual que hicieron en la calle, pues bueno, ya no sabemos ni qué calle vivimos. Hay alguna que ya no sabes qué poner. O sea, yo vivo cerca de la de General Yagüe y suele quedar allí en el autobús para salir las excursiones de la asociación de vecinos, ya no sabemos la que pone un rótulo General Yagüe, pero oficialmente ahora ya se llama San Germán, que era como se llamaba antes, pero bueno, es un poco, estamos alocados absolutamente. Y van el otro día y encima se dedican a poner nuevas
rótulos de las calles que tenían que haber quitado, y en vez de quitarlas les cambian los rótulos para que estén más nuevos y no parezcan viejos los rótulos. Bueno, esto ya es una cierta locura. Entre media, viene el otro día, pues el Comité Antifascista de Madrid organiza un concurso de rótulos, a ver quién se hace con más rótulos. Entonces, el Instituto de la Vivienda vale 1 punto, pero si quitas una calle que ha ido de la División Azul son 5, luego se dan premios, hay lotes como... Esto es un poco ya de bastante cachondeo. Luego en realidad nadie cuenta exactamente, pero luego cuando te dicen, y hay que investigar los expedientes de calle, vas a investigar los expedientes de calle, y dices, no, pero de los años 40 y 50 no, porque no hay ningún expediente de calle, han desaparecido todos. Entonces, pero bueno, esto es una parte, ¿no? Entonces esto se aplica a su vez la misma dinámica, porque claro, cuando van y dicen, a ver, calles con nombres franquistas, tome 300 calles con nombres de personajes ligados al franquismo. Ahora coja usted las que quiera. No, es que esas son muchas, solo pueden ser 35. Pues dijo usted las que quiera. Dice usted las calles con nombres franquistas, aquí tiene usted. Claro, o sea, o es que el inventor del cara al sol no era franquista. ¿O qué era? O sea, vamos a ver. O muchos de los que luego están ahí colocados con sus nombres. Y luego pasa ya lo siguiente, entonces la siguiente es decir, pues mira, no vas a tener solo las calles, también los monumentos. Que hay otros buenos centenares de monumentos franquistas, todavía distribuidos por todo Madrid, también están puestos. Entonces me ha pasado un poco lo mismo con esto, con lo que hemos llamado el memorial democrático, ¿no? Es decir, ¿por qué? Porque yo creo que con la excusa, que era lo que estaba más consolidado, que eran los fusilamientos en el cementerio del Este, por el trabajo primero de Mirta, pero bueno, aquí yo en los textos ahí está, y el que quiera lo puede ver, en el archivo histórico del PC existe un documento anterior al libro de Mirta, con los mismos nombres y los mismos errores en uno que en otro. No digo más porque no tengo pruebas de más, pero está allí el documento, en este, todos los mismos nombres, y en concreto el del polaco, el Wachlu, que ese como nadie sabía ponerlo bien, está siempre equivocado y lo acaban poniendo en todos los lados y en todo, bueno, pues lo ves, ¿no? Pero bueno, eso fue un primer avance, a partir de ahí se han seguido, y sí es de decir que el primer dirigente político que en una campaña electoral estuvo en el cementerio del Este reivindicando la memoria de todos los que habían fusilado allí, con un documento en el cual empezábamos a recoger la biografía de esas personas, fue Ángel Pérez, que estuvo allí, cuando se empiezan aquí cada cual a ponerse sus medallas, luego cada cual que lo que le parezca. Pero entonces, claro, ¿qué es lo que acaba pasando? Pues que esa parte es fácil, digamos, la del cementerio del Este, incluso con bastantes, yo creo que hay bastantes diferencias todavía. Pero ¿qué pasa? Que hay funcionarios que lo han testificado, con las cajas de zapatos llenas de fotografías de gente que han fusilado en el Monte del Pardo y que han recogido en el cementerio del Pardo. A eso no se les manda a nadie a investigar. Ni se ha mandado toda una serie como de agujeros negros, luego veremos algunos, digamos, que existen todavía en la represión en Madrid. Entonces, bueno, pues algo que estamos intentando hacer, y que a partir de ahí es donde viene un poco la inquietud, vamos a ir poniendo los nombres de todos. Porque claro, aquí hay, los que hayáis tenido un poco de afición al asunto, sabéis que ABC publicaba todos los días en el año 39, sacaba una lista de los detenidos, que se lo pasaba al gobierno, digamos, le daba la lista y lo publicaba ABC, fulanito de tal, al que acusaba algunos hasta de 600 muertes. Luego esa gente no aparece como fusilada, ni aparece en las listas. O sea, y dicen, aquí pasa algo. Que uno o dos no aparezcan, pero es que el 80% no aparece.
de los que aparecen en ABC como personas a los que han detenido acusándoles de auténticas barbaridades. O sea, no, digamos, se recreaba que había matado al cura, al obispo y a no sé qué, hay varios elementos básicos. Entonces, ¿qué es lo que estamos aquí intentando? Dice, vamos a recuperar un poco la memoria, pero vamos a irla recuperando. ¿Y cuál es la memoria? La memoria que queremos recuperar es, hemos puesto como dos fechas, por poner dos fechas simbólicas, son discutibles lógicamente cualquiera, que sería 1931, el año en que se proclama la Segunda República, porque entendemos además que hay que recuperar en parte esa tradición también democrática de la Segunda República, y la fecha de la Constitución. Es como ir de Constitución a Constitución, digamos, en ese periodo. Y entonces lo hemos dividido en varias cuestiones que yo creo que mejor, porque si no, vamos... Pero vamos, luego, por ejemplo, en estas listas, ¿qué nombres echas en falta? Dice, ¿por qué no se pone a todos los niños que murieron en las cárceles? ¿O es que esos no fueron por el franquismo? ¿O eso no interesa? ¿Por qué no se pone a las mujeres y a los hombres? ¿O es que solo murieron en la cárcel de Venta presos? ¿Por qué no se nos pone a un camarada como González Recatero, el médico, que se suicida en la calle Almagro, en el centro de tortura, y que no está investigado? Y que allí se sabe de cientos de muertos en la calle, en el centro de la calle Almagro, y nadie figura en ninguna lista. Y hombre, ¿y por qué en el 44? Toda la gente luego muerta, fusilada en Carabanchel, etcétera. ¿Qué pasa en los otros cementerios? Porque estamos hablando solo de un cementerio. Y estamos hablando casi de una cárcel de Venta, pero no se habla casi de Porlier. O sea, ¿de qué pasa en Porlier? Marcos Ana habla de que allí se ponía el garrote vil. O sea, ¿qué ha pasado con esa gente? ¿Dónde está? ¿Dónde no está? Y te das cuenta que hay mucha gente que ha desaparecido. Yo estoy ahora repasando los 3.000 nombres que ellos dan, los 1.900 y pico. Prácticamente estaban todos esos nombres ya, más o menos, que se hubiera preocupado de irle recogiendo. Yo, de hecho, tengo a más muertos en Madrid que estos 3.000, digamos, contando gente de las cárceles. ¿Por qué no se suma también como víctimas del franquismo las personas que se tuvieron que marchar al exilio y que murieron en los campos de concentración nazi? ¿O eso de quiénes son? ¿Quién es el responsable de eso? Y si nos pusiéramos finos, hagamos como he visto en alguna película americana, cuando hay un tiroteo entre la policía y uno que entra en un local. El responsable de cualquier muerto es el que entra en el local armado y disparando. De lo suyo y de los otros. Por tanto, ya no estamos hablando que todos los que murieran en esa época, el responsable es usted por haberse sublevado. Porque si no se hubiera sublevado, no hubiera habido ninguno de ellos. Entonces ya veremos. Y cuando se quiere poner esa, ya la última, claro, decir, y ahora vamos a poner 2 placas. Hombre, pues me viene a la memoria y por eso utilizamos bastante un poco la palabra o la frase de Julia Conesa de que mi nombre no se borre de la historia. Yo creo que esto es lo que se pretende, que mi nombre no se borre. ¿Qué nombres? Pues vamos a verlos viendo. Entonces tenemos una primera idea, sería un poco los intentos de construcción democrática de la Segunda República. Por tanto, donde vamos a poder encontrar toda una serie de gente. En principio, esta primera pues serían de gente pues, dedicada, por decirlo de alguna forma, a la política, ¿no? Digamos, de políticos republicanos, que muchos fueron al exilio, otros murieron, por ejemplo. ¿Cómo no va a estar en un memorial que hagamos en la provincia de Madrid Manuel Azaña? O sea, perseguido hasta la extenuación en Francia y que muere allí por la persecución de los propios agentes. ¿Cómo no vamos a hablar de muchos muertos en Francia en que estaba Gutiérrez Mellado haciendo labor clandestina en Francia y persiguiendo a muchos españoles? Hombre, seamos un poco también, si somos serios vamos a ponernos, entonces nos ponemos serios, claro. O sea, intentamos construir. Entonces, ¿por qué? Al final empezamos con la ciudad, pero no hemos dado cuenta de decir, bueno, vamos a poner la Comunidad de Madrid y por tanto veréis luego que hemos abierto también para poner pueblo por un pueblo qué gente hay que recordar por lo menos eso. Tendríamos una primera, este es más bien de dónde encontrar fuentes que surtan, digamos, a este memorial. En general, por entenderlo, sería como una especie de diccionario biográfico.
de gente. O sea, nombre, de dónde son y su biografía, ¿para qué? Para que no la perdamos. Podríamos haber hecho un concurso con el cartel, seguro que según el ámbito, de las 60 fotos, no sé cuántas sabemos quiénes son todas personalidades, digamos, que merecería tener una de todas esas. Seguro que lo llevamos a algún colegio y nadie reconoce ya prácticamente a casi nadie de todo eso, ¿no? Incluso a lo mejor no se reconoce, hasta Víctor Díaz no te reconoces una foto tuya, porque sí, estabas hecho un chavalín. Sí, en Segovia. De la cárcel de Segovia, efectivamente. Bueno, cosas, sí. Bueno, esa tendríamos de la Segunda República un primer apartado en que recogeríamos gente, pues para decirlo de alguna forma, dedicada a la política, que ha estado allí, pasa. Esta segunda me parece que son de gente pues, de la cultura, de movimientos, que hubo asociaciones, colectivos, también allí pues recoger pues, mujeres antifascistas, pues, bueno, pues la institución libre de enseñanza, es decir, yo creo que hay cuestiones que hay que tener como incluso una relación especial. Sí. Bueno, esa sería, digamos, dentro de la Segunda República, yo lo suelo poner, más que hablar, a veces podríamos decir la guerra, pero dentro de la Segunda República está lo que sería la defensa de esa Segunda República. Es decir, los primeros años estamos construyendo la Segunda República, pero luego hay diversas formas de cómo defendemos esta Segunda República, ¿no? Esto sería, pues bueno, la etapa de la guerra, en que tendríamos como dos grandes apartados, las milicias. Yo en otro lado prefiero casi hablar de la defensa de Madrid porque puede englobar un poco todo lo que sería la etapa un poco más de milicia y luego de ejército popular, incluso incluyendo ahí dentro pues las brigadas internacionales. Bueno, pues con todo, pues tanto Ruti, porque viene, sí, el criterio no es simplemente que sean nacidos en Madrid, sino que Madrid ha jugado un papel para ellos, o sea, más grande o más pequeño, pero bueno, en que figura Madrid. Aquí teníamos luego la segunda defensa, por así decir, armada, lo que algunos llaman la guerra en pequeño o la guerrilla antifranquista, ¿no? Entonces, bueno, pues no sé si les conocéis a todos ellos, pero bueno, ahí está. Yo creo que el de la parte central, por ejemplo, que era Agustín Zoroa, yo creo que ha sido uno de los grandes, por lo menos personajes, dirigentes, yo creo, pero personajes que ha habido en España, en la clandestinidad, en que prácticamente nadie le conoce. O sea, uno se conoce y le canta, hasta Alberti le canta, hay versos que le dedica a Agustín Zoroa a la muerte de Agustín Zoroa, ¿no? Pero bueno, Juana Doña, pero tampoco más allá porque podría haber otras personas. Luego una siguiente fase ya, digamos, esta sería como la República, la defensa. Encontramos dónde va esta gente, digamos, qué pasa después prácticamente de la guerra, y nos encontramos una parte que es importante incorporar a un memorial de madrileño, que es el exilio de muchos de sus vecinos, o sea, que tienen que irse. Hay que tener en cuenta una cuestión, posiblemente el peso de los madrileños muy importante no sea excesivamente en el exilio, porque un núcleo muy importante que era el ejército del centro, que era donde estaban, es al que detienen en Alicante, en el puerto de Alicante, intentando salir por el puerto de Alicante. Por tanto, vamos a ver que mucha de esa gente acaba fusilada en la del ejército del centro, que por ejemplo en Cataluña se van al exilio, digamos, por tanto, ahí encuentra sus razones, ¿no? Bueno, pues en el exilio lo mismo. O sea, tendríamos esa también, bueno, pues dirigentes que estuvieron en el exilio, distinta gente, pues Monzón, me parece, Carrillo y Negrín, bueno, pues poner tres, digamos, a veces era el primero que encontraba en el ordenador. Pues claro, tenía manía la gente de esta de izquierda de hacerse pocas fotos, porque había poco dinero para la fotografía en la época. Entonces la gente que es complicado construir por eso a veces la historia, porque lo que acaban teniendo es que tiene una foto ahora en internet, pues logra reproducirla. Y como eso, pues hacían miles de personas que fueron al exilio en que nadie. Bueno, en el exilio también una parte yo creo que es importante, pues dedicarle a la cuestión de la cultura, científicos, etcétera, ¿no? O sea, yo creo que tienen que tener también su nombre. En general ha sido gente que he intuido que tenía su relación. Ahora se está realzando bastante también
la de Farnés, la literata, curiosamente, además, esta era la única que trabajaba en sombrero en el grupo que se llamaba La Sin Sombrero, pero es que ella trabajaba. ella en realidad, en el grupo este era la única que trabajaba, y además en una sombrerería. Bueno, encontraríamos por tanto esa parte del exilio, había en uno de estos pues también la mención a los campos nazis, también la guerrilla o la resistencia, sobre todo en la Unión Soviética y en Francia, de recoger también toda la gente que participa allí, por ejemplo, pues hombre, el que aquí se hayan olvidado, en este yo creo que no es un olvido, pues de Cristino García, pues me parece, o de Vitini, o sea, pues que son héroes en Francia, con calles y con tal, pero aquí en Madrid no. Es que puede molestar. Eso, fíjate tú, con lo que han dicho de las checas del PP, si le sacamos a Cristino García o a Vitini va a decir alguna cosa más que eso. O sea, entonces molesta. Y entonces con esto, yo creo que con esto podemos hasta negociarlo casi, ya no. Porque ya salen, ya los números empiezan a cuadrar casi, dicen, entre muertos en checas y muertos por el otro lado, casi nos equilibramos lo tuyo por lo mío, ¿no? O sea, aquí como que parezca y tal, pero bueno. Esto entraríamos en la represión franquista, la anterior pues sería, me parece, la anterior, sí. Eran de campos de concentración, bueno, un poco los campos de trabajo y de concentración. Aquí yo creo que esto hay que recuperar, había miles de personas, hay testimonios muy fuertes, en Carabanchel hay testimonios de gente que iba, que llega allí, oiga, que vengo al campo de concentración, ahora mismo con el uniforme de los días, esto que ha acabado la guerra. Que vengo aquí, que me han dicho que me presenten, pues aquí no, vaya a ser otro, que esto ya está lleno, se tiene que ir a otro campo de concentración. Y el hombre se veía con el uniforme del ejército republicano, y me voy a ir yo por Madrid con un uniforme del ejército republicano. Y metiéndose, intentándose colar, en concreto en el campo de Carabanchel de tal. Pero bueno, pero están el campo de los de Manco, donde por ejemplo tienen mucha relación con Adoña porque surtían de dinamita la guerrilla madrileña. Bueno, hay todas unas cuestiones que yo creo de Bustarviejo que están llevando a cabo una recuperación interesante del campo, y yo creo que hay que recuperar un poco también toda la gente que estaba allí, ¿no? El Bustarviejo es muy curioso porque al lado hay el poblado de la familia, y entonces en realidad no hace falta vigilar mucho, porque por así decir unos cuidan casi del otro, ¿no? O sea, el preso no se va porque hay familiares suyos allí que si no van a pagar, los familiares están otros presos. O sea, es un sistema muy perverso de cómo, ¿no? Bueno, dentro de la represión franquista, por ejemplo, yo creo que el tema de las cárceles y centros de reclusión y tortura que había, y yo creo que hay que llamarle así, un centro de tortura, que era lo que básicamente el de Almagro es un centro de tortura. O sea, y ahí, por ejemplo, pues está la figura de Matilde Landa, curiosamente tampoco figura en el listado, ¿no? Es que claro, es que